Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien sus familias. Ahí se acuerdan que hoy tenemos examen corto después de la clase. Al fin ya tengo los listados oficiales. Hay una persona que no está inscrita todavía, entonces por favor eso tiene que apresurarse, pues, porque para que no tenga problemas con. Entonces, espero ya ahorita que a todos les lleguen los exámenes y que ya no haya ningún problema, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre, si hay algún problema con el examen, en el Messenger, no en el anuncio que yo ponga, porque el anuncio no lo miro yo. Yo lo que miro es el Messenger. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a seguir, ya terminamos el primer tema del curso, que es los compuestos, los compuestos aromáticos, ¿verdad? Y yo no sé, no he revisado si ya me subieron todos los grupos, me subieron eh, la resolución de la serie sintética, ¿ok? No sé, los grupos ya me subieron todos las fotos o no. Bueno, ahí se acuerdan que deberían de haber puesto el nombre de los integrantes, por favor, para yo empezar a armar los grupos. Entonces ya cuando pongo trabajo de grupo ya sé que esos ya son los grupos predeterminados, ¿verdad, jóvenes? Le comento, María Elisa, que ya fue arreglado el problema de sus apellidos, o sea que ya salió normal, no sé qué fue lo que pasó ahí. Sí, cabal, la ingeniera Valdetti me escribió al respecto, pero ya lo resolvió. Gracias, Ok, bueno. Haber sido cuestión del que ingresó los datos, pero qué raro, porque eso de usted ya está ingresada, pues no es nueva, pues. Eso creo que sería un problema de nuevos, no sé qué hicieron los de cómputo. Bueno, entonces vamos a empezar ya con el segundo tema, que serían alcoholes, fenoles y éteres. Entonces, como pueden ver ustedes, cada vez estos compuestos son muchísimo más interesantes que los que vimos el semestre pasado en la química orgánica 1. Realmente en la química orgánica 1 lo que más se puso énfasis es en los conceptos generales para poder entender todo lo que les estoy explicando en estos grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, como les decía yo, pues la lógica es que si ustedes ganaron la química orgánica 1 bien, pues no tienen por qué tener problema con la 2, ¿verdad? Ahora, los que les costó la 1, pues tienen que estudiar más, porque quiere decir que los conceptos no los tienen lo suficientemente claro, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, jóvenes, si debemos ser consecuentes con eso, pues no nos podemos decir, ah, no, ya gané la 1, ya quiere decir que sé todo. No es así, ¿verdad? Si yo no le pongo interés, pues definitivamente no me nivelo y voy a sacar malas notas y puedo perder el curso. Igual, los que ganaron con buena nota, pero no siguen con la misma disciplina que empezaron el curso, que hicieron el curso 1, pues también pueden perder. Pero son los menos jóvenes, ¿ok? Entonces, vamos a seguir, pues, vamos a ver los objetivos de esta presentación, que el estudiante, a ver, léame Andrés Daniel. Uno, conozca cuáles son los compuestos orgánicos que son clasificados como derivados del agua. Ok, primera cosa que vamos a aprender. A ver, léame Esmeralda. conozcan en dónde pueden encontrar los alcoholes, fenoles y éteres. Ok. A ver, Cintia. 3. Conozcan la nomenclatura IUPAC y común de los alcoholes, fenoles y éteres. Ok. Mire, una cosa que les iba a decir, ¿verdad? Ustedes ya como futuros profesionales, ¿verdad? Les voy a explicar una cosa que es de interés para cuando ustedes ya se casen. A ver, ¿cuántos nombres le quieren poner ustedes a sus hijos, jóvenes? ¿Cuántos nombres piensan ustedes que es lo conveniente que tienen que ponerle a sus hijos?
2, dice Emily. A ver, ¿quién otra opinión? Bueno, entonces, fíjense pues, normalmente lo mejor, entre menos nombres tenga la persona, más fácil es identificarlos. Por supuesto que hay excepciones. Por ejemplo, cuando uno tiene un apellido muy común en el país donde vive, pues entonces sí es importante ponerle un segundo nombre. Pero sí, realmente, entonces lo que puede hacer usted, bueno, pongo un nombre raro para que no vaya a haber un otro nombre, por ejemplo, García, Pérez, Díaz, o sea, que son, digamos, apellidos aquí en Guatemala muy comunes, entonces, porque si no lo confunden a usted, ¿no? Entonces, fíjese pues, por eso debemos de olvidar la práctica. Por ejemplo, mis papás a mis otros 2 hermanos le pusieron 3 nombres, ¿no? Pero poner 3 nombres ya es complicación, porque cuando ustedes mandan la papelería, a ver, Mildred, usted tiene 3 nombres, ¿verdad, Mildred? ¿Qué nombres tiene usted? Sí, deseo. Va, dígame cuáles son. Cuando usted pone sus nombres, ¿cómo tendría que poner? Mildred. Ponga sus nombres completos, su nombre completo. ¿Cuál sería su nombre completo? Posiblemente Cecilia Michelle Tuluejo. Ok, entonces, cuando viene y usted manda su papelería a España o manda la papelería a Estados Unidos, a usted le dicen que es Mildred y su segundo nombre, ¿cuál era? Zully. Va, entonces no, su segundo nombre, ese es apellido. Cecilia. Bueno, a usted le dicen que su apellido es Cecilia. ¿Qué le parece? Mal. ¿Verdad? Es que eso es lo que tenemos nosotros que evaluar a nivel mundial. Normalmente en Estados Unidos es un nombre y un apellido, y usted y el segundo apellido no se utiliza. Entonces, por ejemplo, yo sería Walter de la Roca, pues, aunque me gusta, y algunos de ustedes ni siquiera ponen así, porque a pesar, por ejemplo, algunos ponen Walter Cuellar, ¿verdad? Sí, soy igual porque mi papá me cae mal, porque se divorció, etcétera. Pero al final de cuentas eso no tiene nada que ver, pues, porque ustedes cómo están identificados. Con el apellido del papá, ¿verdad? Así como ahorita estábamos teniendo el problema con María Elisa, ¿va? ¿Qué problema tuvimos con usted, María Elisa? Cuéntenle a sus compañeros. Que mis apellidos en la plataforma salía primero mi segundo apellido y después salía el primero. Ok, va. Entonces fíjense pues. Entonces, ¿y cuál en realidad es el apellido principal? El primero. Aunque les guste o no, o que le caiga bien o mal a su papá. Entonces, si media vez ustedes están inscritos con los nombres de su papá y su mamá, siempre el principal es su primer nombre y su primer apellido. Eso realmente en resumen, ¿verdad? Y algunos, más que todo, se da con las mujeres, ¿va? Es que a mí no me gusta que me llamen, qué sé yo, Diana, yo quiero que me llamen Michelle, ¿verdad? Y entonces, realmente, para el sistema, ella sería Diana Pérez, ¿verdad? Y así se debería poner, pero ella se pone Diana y García, porque ella vive solo con su mamá, ¿verdad? Entonces, esos problemas familiares y problemas personales los ponen en ya problemas legales, pues, porque por eso estábamos hablando con María Elisa con respecto a esto, pues, porque si ella aparecía como Samayoa García, pues oficialmente es Samayoa García, y el problema es de que no es Samayoa García, entonces tenía que arreglarlo porque su DPI dice García Samayoa, pues, y entonces cuando se gradúe va a decir, bueno, ¿y quién es María Elisa Samayoa García? Soy yo. Pero usted en su DPI dice María Elisa García Samayoa. ¿Y qué le dice entonces legalmente? Eso no es. No sería, ¿va? Y entonces tiene que repetir toda la carrera. ¿Qué le parece, María Elisa? ¿Qué le parecería eso? Bueno, entonces por eso siempre hay que estar uno pendiente. Tuve problemas en la San Carlos, tuve problemas con un alumno que necio me ponía el segundo nombre y el segundo apellido, ¿no? Y entonces siempre tenía problemas porque ya tengo un montón de estudiantes, ¿no? Entonces me confundía.
Al final le dije, mire, mi estimado, si no me ponen su nombre y su apellido correcto, por lo menos o sea, el que más quería yo era el primer apellido, ¿no? Porque a los otros pues no hay tanto problema, entonces ya no le voy a calificar, pues. Entonces desde ahí agarró la onda y me dio sus trabajos con el nombre que debía poner. Entonces les digo esto, jóvenes, porque realmente en el primer mundo normalmente solo utilizan un nombre que es el primero y el apellido. Entonces normalmente eso los gringos o los ingleses no entienden que tenga uno tres nombres, ¿verdad? Ya con dos nombres no entienden, siempre le ponen el segundo nombre como que fuera apellido. Imagínense mi apellido, que es de la Roca, para ellos es me llamo Deva o Lava. Entonces realmente hay que tener digamos ese cuidado a la hora de nombrar a los hijos, ¿va, joven? Entonces porque no van a ser así como nombres de los reyes. Ustedes saben cómo son los nombres de los reyes. Los nombres de los reyes tienen como 4, 5 o 6 nombres, ¿va? Por todas las herencias de los reyes, ¿va? Entonces, pero esos son los reyes, ¿va? No uno de gente normal, no. Bueno, aquí se me olvidó, hay que quitar esa última porque esa ya no lo miramos, miren, jóvenes. Que conozca la línea de absorción infrarrojo, eso sí ya no lo vamos a ver, ya lo quitamos. Bueno, se me olvidó quitarlo. Déjenme, los voy a quitar de una vez porque si no... Entonces los estudiantes que recibieron el año pasado el curso, pues ya van a ser... Ya sienten que vamos más adelantados, ¿verdad, chicos, o no? Sí. Porque antes teníamos una unidad de infrarrojo, ¿va? Sí, la tarea que hicimos ahorita como 2, era como 5, 4 el año pasado. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Ya es diferente. Pero eso es con el fin de darles un mejor servicio, pues porque realmente lo infrarrojo era una tradición que traíamos con la licenciada que estaba antes de laboratorio. No sé si alguien conoció a la licenciada Odette. No conoció, a ver, Dina, no conoció. ¿Usted se conoció a la licenciada Odette, no o no? Dina, ya se durmió. Sí. Bueno, y ahí creo que ninguno conoció a la licenciada Odette, que ya se jubiló. Bueno, ya se había jubilado, pero ahorita se retiró hace como 2 años antes de la pandemia se retiró la querida amiga, que con ella trabajamos en la del Valle juntos, ahí. Ella siempre en el laboratorio, yo en la clase. Bueno, entonces ya vimos los 4 y vamos a pasar. Entonces, jóvenes, por eso a mí me gusta comentar no solamente cosas de la clase, sino que cosas que les sirvan a ustedes como en la vida real, ¿va? Entonces, por ejemplo, otra cosa que es importante, que si ustedes tienen normalmente, bueno, ahora saber, ¿va? Que ya se está dejando el Facebook, pero el Facebook normalmente tenía un Facebook oficial y en ese Facebook oficial deberían de tener su nombre, primer apellido, y ahí poner solo cosas que le interesen de parte profesional, no poner cualquier barrabasada, porque eso se lo revisaban también las compañías. En el caso del correo electrónico, bueno, en el caso del correo electrónico de lo que es oficial, pues ahí ustedes les ponen el nombre, ¿verdad? Que es basado en sus nombres. Pues oficialmente, ustedes, el correo oficial que deben tener a nivel personal, siempre debe tener su primer nombre y su primer apellido. El oficial. Y con ese van a manejar toda la información que respecta a estudios, a trabajos, ¿verdad? Ahora, si tienen un correo que es de amistad, pues ahí pueden poner lo que se les dé la gana. ¿Me entienden, jóvenes? Bueno, entonces vamos a ver los alcoholes, fenoles y éteres. Son considerados derivados del agua. ¿Por qué? Miremos acá. Acá tenemos el agua que tiene 2 hidrógenos, ¿ok? Pero el alcohol, ¿qué es? Pues en lugar de tener 2 hidrógenos tiene un grupo, una cadena alquílica R, y entonces se llama alcohol. Ahora, si la cadena que está unido al oxígeno es aromática, se llama fenol.
¿Por qué no se llaman iguales? Porque tienen diferentes propiedades. Entonces vamos a ver posteriormente que los fenoles son más ácidos que los alcoholes y por eso se clasifican diferente. Pero es por la resonancia en el anillo. Bueno, luego tenemos cuando los dos grupos H se sustituyen por grupos alquilos o arilos, se llaman éteres. Entonces se dan cuenta ustedes que la estructura de todas estas moléculas es parecida. Y por ejemplo, las propiedades físicas y químicas del agua son más parecidas a los alcoholes o los fenoles porque tienen el OH. Ahora, los éteres van a tener ya propiedades muy distintas porque no tienen ningún H. No sé si queda claro eso, chicos. Fíjense que tuve problemas con una clase que grabé de la USAC, que me dio problemas en el YouTube, que no se podía, no lo podían ver porque había problemas. Como yo pongo normalmente música en el fondo, ¿va, chicos? Ya se han acostumbrado ustedes, ¿va? Pero ahora oyen música o no. No. ¿Verdad? Porque la quité porque resultó que uno de los videos que grabé para agronomía de la USAC me lo bloquearon porque tenía derechos de autor. Entonces ahora lo que estoy haciendo es que yo estoy oyendo mi música con audífonos así bajitos y estoy dando la clase para no tener el problema ese, ¿verdad? Eso me había pasado anteriormente me había pasado con el Facebook Live, creo que se llamaba, donde grababa uno, que me bloqueó por derechos de autor. Entonces ahora pues ya tomé la decisión que yo voy con audífonos para no tener ese problema y que no me vayan a bloquear, porque lo traté de desbloquear, que supuestamente tiene la opción de que yo borre el fondo de las canciones, pero la empecé a hacer y puchica, nunca que terminaba ustedes, y tenía como 5 canciones que había detectado el sistema como derechos de autor. Y dije, bueno, y si pongo los 5, entonces lo que tuve que hacer es de que tuve que subir el video original a lo que era la nube, y de ahí compartí el enlace. Fíjense todo lo que tuve que hacer. Total que bueno, entonces ahora van a oír mis clases así en blanco y negro. Bueno, vamos a ver alcoholes, fenoles en la naturaleza e industria. Bueno, total que en todos lados nos están controlando, chicos. Diana, léame por favor. El metanol es uno de los más importantes productos químicos industriales. Históricamente el metanol se prepara calentando madera en ausencia de aire y por ello se le nombró alcohol de madera. La reacción utilizada actualmente para producir metanol se detalla abajo. Entonces, por eso es que se le denomina alcohol de madera, porque se extraía de la madera. En la actualidad pues se sintetiza el metanol a partir de monóxido de carbono, 2 moles de hidrógeno, 400 grados, óxido de zinc cromo, que sería el catalítico, y obtenemos el metanol. Así lo sintetizamos industrialmente. Bueno, a ver, léame por favor, Dina, Raquel. Y causa seguir en pequeñas dosis. No, está el anterior. El metanol es tóxico para los humanos y causa ceguera en pequeñas dosis y la muerte en grandes cantidades. Ok, o sea, en pequeñas cantidades es 15 mililitros, que no es mucho. Eso es lo que ha causado muertes en los que consumen alcohol clandestino. Porque el alcohol clandestino pues ha sido por fermentaciones que se han hecho en lugares donde no hay ningún control de calidad. Entonces el problema que han tenido esas personas es que a la hora de que destilan el alcohol, no lo destilan en equipos eficientes, y entonces lo que pasa es que se les pasa algo de metanol al etanol, y eso es lo que causa la muerte de las personas, ¿verdad? En cambio, un alcohol bueno, un alcohol que es reconocido, pues tiene que llenar los requisitos de calidad, ¿verdad?
para poder distribuir el alcohol a nivel de población. Bueno, a ver, léame por favor, Dulce, Anaí. Industrialmente se utiliza como disolvente y como materia prima para la producción del formaldehído y ácido acético. Ok, entonces se dan cuenta de que a partir del metanol puedo sintetizar el formaldehído y puedo sintetizar el ácido acético. O sea que sería una industria química bastante diversa. Ya con estos productos puedo obtener otros productos que puedo utilizar en muchos más productos. O sea que estoy generando una fabricación a nivel química, ¿verdad? Entonces estos productos son muchísimo más versátiles en la transformación de otros productos para obtener mayor ganancia en el manejo de estos compuestos, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a ver que uno de los más comunes pues ya se conoce hace muchísimos años. A ver, léame por favor, Emily. El etanol fue una de las primeras sustancias orgánicas interpretadas y purificadas. Su producción por la fermentación de granos y azúcares se ha realizado por cerca de 9.000 años y su purificación por destilación data de al menos desde el siglo XVII, desde el siglo XII. Ok, entonces se dan cuenta ustedes de que el alcohol pues ya tiene un montón de años de haber sido desarrollado como producto. Y en la antigüedad pues era más sano tomar alcohol que tomar agua, ¿verdad? Porque el agua que se consumía pues normalmente era un agua bastante contaminada, ¿verdad? Entonces pues por eso digamos era recomendable mejor tomarse una cerveza que tomar un vaso de agua, pues porque en ese caso pues el alcohol mataba a las bacterias, ¿verdad? En caso del agua pues no. Bueno, a ver, léame por favor, Jairín. En la actualidad se producen anualmente 4.000 millones de galones de etanol en Estados Unidos, por medio de la fermentación de maíz, la cebada y sorgo. Se espera que para el 2012 se duplique la producción. Esencialmente se utiliza como combustible para automóvil en 85% de etanol y 15% de gasolina. Por supuesto, esos datos ya están bastante desactualizados. Imagínense ahora cuánto se produce. Estamos en el 10 años después, ya se producirán ya unos 8.000 a unos 12.000 millones de galones, ¿verdad? Pues porque como el alcohol es un combustible amigable con medio ambiente, ¿por qué? Porque es producido a partir de material vegetal, y entonces pues ahí está el ciclo cerrado, pues porque el vegetal viene a través de lo que es el CO2 y el agua a través de la fotosíntesis. O sea que ese CO2 que voy a yo a tirar de nuevo a la atmósfera después de quemar el etanol, pues fue obtenido a partir de un proceso sustentable como es la fotosíntesis de las plantas. Entonces quiere decir de que es un proceso eficiente, no si yo lo saco de la gasolina, pues porque ahí ese petróleo que estoy sacando de la tierra, eso fue consumido hace millones de años, y entonces estoy cambiando lo que es la composición de la atmósfera, ¿verdad? O sea que ahí no está en ciclo, ¿va, jóvenes? ¿Se entiende lo que les expliqué o no? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Bueno, entonces, a ver, léame Jason, por favor. El etanol que no se utiliza para bebidas se obtiene con la siguiente reacción. Entonces, el etanol que no es de fermentación se obtiene a partir del etano más agua, ácido fosfórico 250, y obtengo el etanol industrial, ¿verdad? Entonces, el problema del etanol industrial es de que muchas veces yo puedo, como hacen los charamileros. ¿Ustedes saben qué es charamilero, jóvenes, o no? A ver, ¿quién me puede explicar qué es un charamilero?
A ver. No sería una persona que vive en la calle. Bueno, no solamente que vive en la calle, además de que vive en la calle, ¿qué es lo que hace? Consume alcohol o drogas. Consume bebidas alcohólicas, le decimos el bolito de la calle, ¿va? Entonces, normalmente estos bolitos, estos charamileros, lo que hacen es de que les sale más barato comprar el alcohol en la farmacia y diluirlo, ¿verdad? Porque el alcohol que ellos beben más o menos está como al 40%, y el alcohol que ahora, antes era más concentrado, ahora con la pandemia lo hicieron más diluido. Normalmente era el 95-90%, entonces hacían la dilución 1 en 2 y obtenían el licor como el que obtenían de licor que venden. Entonces les salía muchísimo más barato. Entonces por eso el manejo del alcohol tiene tiene que tener muchas medidas de control, porque en los hospitales pueden robarse el alcohol precisamente para hacer bebidas alcohólicas. Entonces normalmente lo que ya se hace es que ahora, si ustedes se dan cuenta, el alcohol que venden en los supermercados o en la farmacia tiene un color azul o verdoso bajo, ¿sí o no? Sí. Bueno, normalmente el alcohol no tiene color, ¿verdad? Entonces ese color que le echan es una sustancia que hace que ese alcohol no se pueda beber, ¿verdad? Entonces lo hacen precisamente para que no se den esos casos, ¿verdad? De que se puedan robar el alcohol para poder hacer bebidas alcohólicas. Normalmente a esas sustancias que hacen que el alcohol no sea bebible se llama un proceso de desnaturalización, ¿verdad? Entonces estos compuestos que se le agregan hacen que el alcohol sea venenoso o que cause diarrea o que cause otros problemas, para que las personas que viven en la calle y que son ebrios, entonces no puedan hacer ese proceso que hacían antes. Ahora ya no lo pueden hacer. Bueno, entonces vamos a seguir. A ver, léame por favor, Jocelyn. Los fenoles se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y también sirven como intermediarios en la síntesis industrial de productos tan diversos como adhesivos y antisépticos. Ok, entonces podemos ir viendo que ya estos productos los podemos ver en todo lo que utilizamos a nivel en general. Bueno, a ver, léame por favor, Catherine, perdón, estoy hasta leyendo mal. El fenol ácido carbónico es un desinfectante general y se encuentra en el alquitrán de hulla. El salicilato de metilo es un agente saborizante del aceite de gaulteria. Y los urusioles son los constituyentes alergénicos del roble venenoso y la hiedra venenosa. Entonces ahí tenemos las estructuras. El fenol siempre va a ser un OH unido a un aromático, ¿verdad? Se utiliza como desinfectante. Acá tenemos el salicilato de metilo. Se dan cuenta que acá tengo un éster y tengo un fenol. Este es utilizado mucho en lo que son las sopas y esas cuestiones que venden para hacer instantáneas, las sopas instantáneas y las sopas que ya vienen con fideos, ¿verdad? La famosa, no sé cómo se llama esa, se me olvidó el nombre ahorita de esa famosa que anuncian a cada rato, ¿cómo se llama? Que les gusta un montón a la gente. Ajá, que solo le echan agua caliente y a sal. Pues el problema de este tipo de cuestiones es de que los saborizantes y preservantes son muchas veces no naturales y por lo cual causan otros problemas, ¿verdad? Entonces hay mejor tomarse uno su caldito natural. Tenemos los uricioles, que serían polifenoles, o sea que tienen varios OHs en el anillo y que causan los procesos de corrosión o alergénicos que sufren algunas personas de algunas plantas. Entonces no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. ¿Cómo les fue con la serie sintética, chicos? ¿La pudieron hacer o no? A ver, sí. los jefes de... Alegre. Ok. ¿Y si aprendieron entonces en los grupos o no?
Bueno, eso es lo importante, joven. Yo lo que quiero no es que ganen solo por ganar, no es que pierdan solo por perder, no, que ganen sabiendo, entendiendo, deduciendo. Eso es lo que yo quiero de ustedes, ¿verdad? Pero eso lo van a conseguir cada uno de ustedes, no soy yo. Yo solo les ofrezco, les doy las herramientas, las explicaciones, pero ya son ustedes con su conocimiento que ya tienen, con sus conceptos, con su inteligencia, que absorben la información y la procesan y la utilizan. Porque ante todo, lo más importante del proceso de lo que es aprendizaje, enseñanza, es que ustedes hagan suyo el conocimiento. Y eso lo van a hacer únicamente cuando ustedes puedan analizar a través de los conceptos y poder sacar conclusiones. Ese es el proceso que ustedes deben saber como profesionales, ¿verdad? Porque tampoco es de interés que nosotros no somos computadoras como para aprendernos todo lo de química orgánica, pero sí tenemos que saber conceptos de electronegatividad, conceptos de resonancia, hibridación, formación de enlaces, cuáles son los enlaces más fuertes, cuáles son los enlaces más débiles. Esas cosas no necesariamente tengo que saberlas de memoria, no, que tengo que hacer la aplicación. No sé si me explico, chicos. Entonces, acá tenemos el primer éter, que sería el éter dietílico. El éter dietílico es de los éteres el más utilizado a nivel industrial, que se utiliza para lo que es disolvente de compuestos orgánicos. Se utiliza mucho para compuestos como esta sustancia polar, se utiliza mucho, ¿verdad? El éter dietílico disolvente. Tenemos también el anisol, aquí le falta un par de electrones al oxígeno y sería el olor a anís. Tenemos el tetrahidrofurano, que sería un ciclo de 5 con oxígeno, que sería un disolvente polar. Tenemos el furano, que sería un disolvente, sería un compuesto aromático heterocíclico y que no es básico. Bueno, sí es básico porque uno de estos pares de electrones sí está en el orbital sp2. Ahora este que está aquí abajo está formando parte del pi gigante. Entonces es un disolvente polar también. Tenemos los éteres corona, en este caso se dan cuenta que por ese parece corona. Estos éteres corona, que son 6, se utilizan para la purificación de agua, de metales pesados, o para el análisis de metales pesados en agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El metal pesado queda adentro o sea que como que la coronita absorbe al metal pesado y el metal queda acá, miren, adentro de la coronita, el metal. Entonces, cuando ustedes por procesos de extracción lo separan del agua, y esto es lo que analizan en los diferentes equipos que se utilizan en el laboratorio, y ya pueden ustedes calcular lo que es la concentración del metal pesado, pues, porque eso es importante para lo que es la potabilidad del agua, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otro que sería el éter metil terbutílico. Se dan cuenta que acá tiene el terbutilo y tiene el metilo, entonces por eso se llama éter metil terbutílico. Entonces este éter es el que sustituyó al plomo, que era acetato de plomo, lo que se utilizaba anteriormente como antidetonante de la gasolina, pero eso resultó, con el anterior resultó grandes contaminaciones de plomo, y el plomo es un gas pesado que es tóxico. Entonces ahora lo que se utiliza es uno de los que se utiliza como antidetonante, el éter metil terbutílico. Tenemos el epicloridrina, que se utiliza en resinas o pegamentos epóxicos. Entonces los pegamentos epóxicos ustedes los distinguen porque vienen en dos recipientes. Normalmente son dos como que fueran, ¿cómo se llaman esos? Como que fueran inyecciones, ¿va? O sea, y entonces ustedes tienen que mezclar
en un cartoncito tienen que mezclar los dos y ahí se forma el pegamento. Y eso lo tienen que utilizar rápidamente para que no se les arruine. Entonces, estos pegamentos epóxidos no pueden estar juntos, ¿verdad? Porque si no se forma una sustancia dura que ya no funciona como pegamento. Y por eso se hace en el instante. Bueno, léame por favor, María Fernanda. Son utilizados como disolventes debido a su poca reactividad. Líquidos extractores de compuestos orgánicos para fabricación de pegamentos. Se utilizaron como anestésicos y algunos saborizantes. Ok, entonces también tienen ese uso. Bueno, a ver, léame por favor, María Elisa. Alquilo, cadenas carbonadas saturadas o insaturadas. Ok, a ver, léame Mayra, Johanna. Aldenos, grupos aromáticos, benceno y derivados. Ok, o sea que pueden haber éteres alquílicos, éteres aromáticos o éteres mixtos también, ¿verdad? Que tengan un aromático y un alifático. A ver, léame Miguel Ángel, por favor. Según su estructura podemos notar que no pueden formar fuentes de hidrógeno como los alcoholes, son muy volátiles. O sea que sus propiedades físicas son bajas. A ver, léame Stuart, por favor. Tienen una hibridación SP3. Ok. ¿Se acuerdan que cuando el oxígeno forma dos enlaces, pues tiene una hibridación sp3, que lo vimos el semestre pasado? A ver, léame por favor, Andrés Daniel. Poseen cierta polaridad por el enlace CO. O sea que como el enlace carbono-oxígeno es polarizado, por eso es de que tiene cierta polarización. Además, el oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Vamos a ver la nomenclatura. Vamos a ver la nomenclatura de alcoholes YUPAC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, léame Esmeralda, por favor. Cambia la terminación del alcano o a ol. O sea que cambio el O por OL. Entonces, sumamente sencillo. Bueno, a ver, léame por favor, Cintia. El alcohol tiene la prioridad sobre todos los grupos vistos hasta el momento. O sea que es más importante que el alquino, el alqueno y el alcano, por supuesto. Y el aromático. Bueno, entonces, ahora léame por favor, Dina, Raquel. Como sustituyentes generalinos hidróxido. O sea que cuando el OH es sustituyente porque es un grupo más importante, a este se le nombra como hidróxido. Vemos la nomenclatura común. Agregamos la palabra alcohol y cambiamos la terminación ano por ílico. ¿Está claro, jóvenes? Los carbinoles, tenemos la unidad carbinol, es el enlace carbono OH. Ese sería el carbinol. Es una nomenclatura antigua, pero que se utiliza mucho en lo que son las plantas. Bueno, entonces se coloca la terminación carbinol y los grupos R como sustituyentes. Esas son las tres formas que podemos nombrar el alcohol. Miremos ejemplos. Acá tengo, se dan cuenta que solo tiene un átomo de carbono, por lo cual se deriva del metano. Entonces, ¿qué hago? Le cambio la terminación O por OL. Entonces sería metanol. Ese sería el nombre YUPAC. Ahora, el nombre común sería alcohol, sufijo alcohol y terminación ílico. Entonces sería alcohol metílico. Luego tengo, en este caso, se da cuenta de que como tiene H's y no tiene ningún sustituyente, entonces ese sería el nombre básico general, sería carbinol, porque no tiene sustituyentes. Bueno, ahora miremos este. Se da cuenta que si nosotros estamos trabajando con YUPAC, tenemos que definir la cadena carbonada más larga.
En este caso la cadena carbonada más larga es de 3, o sea que sería propano, ¿ya? Entonces sería propanol. Y luego en el número 2 o en el carbono número 2 está el alcohol. Entonces sería 2-propanol, sería el nombre base. Como tiene un sustituyente en 2, sería 2-metil, 2-propanol. Ese sería el nombre IUPAC. Ahora el nombre IUPAC pues se basa en el sustituyente. Entonces el sustituyente que está unido a este alcohol es el terbutilo. Entonces sería terbutílico y le agrego el prefijo alcohol. Entonces sería alcohol terbutílico. Ahora el nombre a través de carbinol, entonces en este caso se dan cuenta que este sería el carbono OH, sería el nombre base, carbinol, y de ahí tiene 3 sustituyentes metilo. Entonces sería trimetil carbinol. ¿No sé si hay alguna duda, chicos? Bueno, entonces acá tengo que primero definir la cadena carbonada más larga, que sería la lineal o para este lado. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería pentano, entonces sería pentanol. Y entonces como está en el carbono 2 sería 2-pentanol, sería el nombre base. Luego tengo el sustituyente, sería 2-metilo, entonces sería 2-metil, 2-pentanol, sería el nombre IUPAC. Ahora el nombre común no lo puedo poner porque este sustituyente ya es más complejo. No es porque los nombres comunes los puedo poner cuando los sustituyentes son sencillos. Aquí como ya es más complejo, pues ya no lo utilizo. Entonces, pero sí puedo utilizar el carbinol. El carbinol sería, se dan cuenta que tengo un metilo, tengo otro metilo y tengo un propilo. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Entonces sería dimetil, porque tiene los 2 metilos, aquí tiene uno y otro, y de ahí propil, carbinol. Entonces el carbinol por supuesto también va a funcionar solamente para compuestos que tengan sustituyentes sencillos, porque si tienen complejos ya no se puede utilizar. Bueno, entonces aquí tengo otro compuesto. Se dan cuenta que acá yo tengo que nombrar el nombre base como el alcohol. Entonces acá va a ir el número 1. Entonces ahora sería 1-ciclopentanol. Y luego en posición 3, 1, 2, 3, tiene el hidroximetil. Se dan cuenta que aquí sería el metil, la cadena base, y el OH sería el sustituyente, por eso que le pongo hidroxi. ¿En qué carbono está? Está en 3. Entonces sería un sustituyente sustituido, le pongo paréntesis, sería 3-hidroximetil ciclopentanol. Entonces aquí no hay nombre común y no hay nombre carbinol, porque ya no es muy compleja la molécula. Bueno, ahora miremos este. Acá se dan cuenta que tengo un alqueno y tengo un OH. ¿Cuál es más importante de los grupos funcionales, el OH o el alqueno? A ver, Jairín, ¿qué es más importante, el OH o el alqueno? ¿El alqueno? ¿Está de acuerdo, Jason? ¿Qué es el alqueno? El OH. El OH, bueno, entonces eso tienen que representar su tabla de lo que es prioridades. Entonces el OH es muchísimo más importante que el doble enlace. Entonces en este caso se dan cuenta de que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería hexano. Entonces ahora aquí pongo 4 hexen, que me está diciendo que le estoy dando prioridad al alcohol. Sería 1, 2, 3, porque si lo pongo de este lado sería 1, 2, 3, 4. Entonces ahora si le doy numeración 1 acá, me queda en 3 y en el 4 me quedaría el heno. Entonces le puedo poner 4 hexen 3-ol o le puedo poner hexa 4-en 3-ol, que estaría correcto el nombre. Ahora este sí lo puedo nombrar como carbinol. ¿Por qué? Porque tengo el sustituyente etil y tengo el sustituyente propenil, ¿verdad? Entonces pongo etil propenil carbinol. Ahora el común ya no lo puedo utilizar.
Acá tengo también una cadena carbonada de 3 y 3 OH. Bueno, entonces el nombre IUPAC sería 1, 2, 3 propano triol, que son 3 OH. El nombre común que se utiliza a nivel industrial es glicerol o glicerina. Esto se produce mucho como subproducto en la industria aceitera. A partir de los aceites yo sintetizo ácidos grasos y lo que es el glicerol o la glicerina. El glicerol y la glicerina tiene muchos usos a nivel industrial, en la industria farmacéutica. Bueno, acá tengo el caso en donde el OH lo tengo que nombrar también como hidroxi, debido a que acá tengo un aldehído que tiene mayor prioridad que el OH, por lo cual el nombre base tiene que ir como aldehído. Acá vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que sería hexano, y vamos a ver posteriormente cuando es aldehído le cambio la terminación O por al, entonces sería hexanal. Y en el carbono 1, 2, 3, 4, 5 tengo el OH que se nombra como hidroxi. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, joven. Bueno, entonces acá se dan cuenta que este compuesto sería un sustituyente que tiene un nombre común que se llama bencilo. Entonces a este se le denomina como alcohol bencílico. Y como nomenclatura IUPAC le tengo que denominar como fenil. Entonces fíjense pues, aquí qué es lo que pasa. La cadena carbonada lateral es de un solo carbono. Entonces yo diría, lo tengo que nombrar como benceno. No, porque la cadena lateral tiene un OH. El OH es más importante que el aromático. Entonces por eso yo lo nombro como un carbono, sería metanol. Y de ahí tiene un sustituyente fenil. ¿Está claro el análisis, jóvenes, o no? ¿Alguna duda? También le puedo poner como fenilcarbinol. Se dan cuenta que aquí tengo el carbinol, carbono OH, y tengo un sustituyente fenil. Entonces le puedo poner fenilcarbinol. No sé si hay alguna duda hasta el momento, chicos. ¿Estamos bien? Ahí se acuerdan que sabiendo todos los principios que aprendimos el semestre pasado en la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos, podemos nombrar todos los demás, ¿verdad? Solo tenemos que saber los grupos funcionales y sus prioridades. En este caso tengo un diol y tenemos una propiedad física, pero tenemos una propiedad geométrica que tenemos en posición cis porque los dos van hacia enfrente. Entonces en este caso cualquiera de los dos, uno sería este o este, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. Entonces la posición de estos dos OHs 1, 4 sería cis porque van hacia la misma dirección, y de ahí sería ciclohexano y di porque hay dos ol. Y ese sería el nombre IUPAC. No sé si hay alguna duda. Acá tengo este. En este caso se dan cuenta que la cadena carbonada, aunque es más pequeña, sería la cadena base. Entonces la cadena base sería 1, 2, 3, 4, sería butano. ¿El nombre ese está correcto o está incorrecto, chicos? ¿El nombre base está correcto o está incorrecto? Como que les comió el gato la lengua, ¿eh? A ver, Jocelyn, ¿está correcto ese nombre base o no? Butanol. Yo diría que no. ¿Qué es lo que le hace falta? El nombre base. A ver.
Si dice que no está bien, ¿por qué es que no está bien? Bueno, a ver, Catherine, ¿qué dice usted? No le hace falta ¿Qué? el aromático. No. El aromático es el fenilo. A ver, Lilian, ¿qué dice usted? No le hará falta poner el número de carbono en el que está el ¿Cuál sería el número de carbono? 2. Bueno, acuérdense que tienen que enumerar la cadena carbonada, jóvenes. Y en este caso, el OH no está en el carbono 1, ¿va, jóvenes? Entonces tienen que poner en qué carbono. O sea que aquí sería 2-butanol. Sería el nombre base. Ahí le corrigen eso. Y luego en 3 tenemos un fenilo. Entonces eso estaría correcto. Entonces sería 3-fenil, 2-butanol. Ahora acá tenemos el nombre común, que esto sería el radical alilo, y entonces se podría llamarlo como alcohol alílico. O si yo lo quiero nombrar con nombre IUPAC, pues tendría que poner la numeración 1 en este, 2 y 3. Entonces sería propano, entonces sería propen 1-ol. Entonces puedo ponerle 2-propen, que el 2 sería del alqueno y el 1 en el carbono 1. Le puedo poner también propa-2-en-1-ol, que también estaría correcto. Pero se acuerdan, por favor, que eso se les olvida. Cuando yo pongo el nombre abreviado, entonces tengo que poner la letra A o tengo que poner las letras. Entonces en este caso tengo que poner propa. Y de ahí 2-en-1-ol. Porque en español no se puede poner prop. O se puede poner en español así. O sea, no habría una sílaba completa. Entonces por eso le tengo que poner el nombre original del sustituyente. Entonces, por ejemplo, pentadeca. No puedo poner dec. 2-en-1-ol. Tengo que ponerle la vocal para que termine de poner el nombre bien en español. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, licenciado. Bueno, vamos a ver los fenoles. Entonces, el fenol vamos a utilizar muchos nombres comunes. En este caso, el nombre IUPAC, que el nombre fenol lo acepta IUPAC. Porque en realidad se tendría que llamar hidroxibenceno, ¿va, jóvenes? Pero hidroxibenceno no se utiliza, ¿va? Y ustedes piden a una distribuidora de químicos hidroxibenceno y normalmente les van a decir no hay. Ah, mire, pero fíjese que también se llama fenol. Ah, de ese sí tenemos, ¿verdad? Entonces por eso ustedes tienen que saber los nombres comunes. Otro nombre que se le da, eso más que todo a nivel médico, se le llama ácido carbólico. En medicina, los médicos así como lo conocen. Hidroxibenceno, que en realidad sería el nombre IUPAC, pero no se utiliza. Acá tenemos que el fenol sería el nombre base y el metilo sería un sustituyente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría? Pues en este caso ponemos con número, sería 1, 2, 3. Entonces, si queremos poner el nombre IUPAC, sería 3-metilfenol. Y ahora si queremos poner el nombre común, sería meta-metilfenol. En este caso tenemos siempre el fenol como base y los nitros serían sustituyentes. Bueno, entonces ¿cómo le pongo a este muchacho? Pues le tendría que poner 2,4-dinitrofenol. En este caso se dan cuenta ustedes que no utilizo meta, ni para, ni orto, porque son 3 sustituyentes. Acá tengo este muy común, encontrarlo en el laboratorio más que todo de microscopía. Tengo el para-hidroxifenol, ¿ok? O tengo el 4-hidroxifenol. Siempre, digamos, uno sería el base, que sería el fenol, y el otro como sustituyente.
Entonces no tenemos que mezclar lo que son la denominación para, meta y orto con la numeración. En este caso tengo un naftaleno, entonces ahora yo sé que el nombre común, ya sea que a esta posición le pongo 1 o a la de arriba, pero es la de este lado. Entonces si yo le pongo a esta, entonces tengo que ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tengo 5 etil, 1 naftol. Entonces, perdón, aquí no fue esa numeración. Entonces, fíjense pues, en este caso, ¿se acuerdan ustedes que los números unos o los alfa eran las puntas en vertical? ¿Ok? Entonces puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta o puede ser esta. En este caso, si yo comienzo acá, entonces el número 2 tendría que ser acá, el 3 acá, 4, 5. Entonces sería 5 etil, 6, 7, 8. El 5 etil estaría acá y el 1 naftol, ¿verdad? O le puedo poner alfa naftol, porque esa sería posición alfa. ¿Ok? Ahora miremos aquí un fenantrol. Se dan cuenta que es el fenantreno. Y entonces le cambio la terminación ol. Aquí está en posición 1. Entonces sería 1 fenantrol nombre base. De ahí tengo que ir. La numeración sería para arriba. Sería 2. Sería 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Entonces en este caso sería 3 bromo, orden alfabético, 8 metil, 1 fenantrol. Igual acá tengo el antranol, entonces sería 1 antranol, acá sería 1, 2, 3, me salí. Bueno, aquí sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces sería el 1 antranol, de ahí sería el 4 vinil o 4 etenil, ¿verdad? Dependiendo de qué nomenclatura utilice. Me digo que esta cosa cuando se pone loca, se pone loca. Bueno, entonces de ahí en posición 9 tengo el metilo. Entonces sería 9 metil, 4 vinil, 1 antranol. Si yo pongo etenil, entonces sería 4 etinil, 9 metil, 1 antranol por orden alfabético. Cualquiera de los dos está correcto. No sé si hay duda, alguna inquietud, chicos. Acá tengo, estos son los nombres que les puedo preguntar en las comprobaciones y en lo que es el examen parcial, que no nos han dicho todavía si va a ser presencial o no. Total que estamos con esa duda. Entonces tengo el nombre como un fenol. Cuando tiene un metilo se llama cresol. Y en este caso, como está en posición 1-3, se llama metacresol. Acá tengo el timol, que tendría en posición 3 un OH y en posición 4 un isopropilo. Se llama timol. Luego tengo el 2-naftanol, que está en posición 2 el OH, o le puedo decir también beta-naftol, porque estas son posiciones beta y las de arriba son posiciones alfa. Bueno, acá tengo el 9-antranol, que estos son los números 9 y 10. Tengo la hidroquinona, que tiene 2 OHs, ese sería un nombre común. Tengo el pirogalol, que serían los 3 OHs en posición 1, 3 y 1, 2, 3. Tengo el catecol, que sería una posición 1, 2 o posición orto del OH. El resorcinol sería en posición meta, los 2 OHs. El fluoroglucinol
sería el OH en posiciones 1, en posiciones 3 y en posiciones 5, o sea, en posiciones meta. Así como estaba el mesileno que tenía, en lugar de tener OH, tenía metilos. Tenemos el ácido pícrico, que sería el fenol, con nitros en las posiciones orto y en posiciones par. Fíjense que vamos a ver por la atracción que tienen los nitros, este compuesto es ácido, y por eso es que se le llama ácido pícrico, fíjense ustedes, ya no se le llama como que fuera un fenol. Y acá tenemos el carbaclor, que tiene un OH en posición orto y un isopropilo en posición par. Entonces estos nombres son los que yo les puedo preguntar en el examen. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver las sales de alcoholes y fenoles, cómo las denominamos. Entonces, por ejemplo, acá tengo el metanol, le quito el H del oxígeno y entonces se llamaría metóxido. Cambio la terminación anol por óxido. Acá tengo etanol, le quito el H con una base, entonces obtengo el etóxido. Acá tengo el propanol, le quito el H, se llamaría propóxido. En este caso tengo el pentanol, le quito el H, se llamaría pentóxido. Si fuera el hexanol, ¿cómo se llamaría? A ver, Lilian Michelle. Si le quito el H al hexanol, ¿cómo se llamaría la sal? Lilian. Como hexaóxido. Hexanóxido. ¿Ok? Acá tengo el fenol, se dan cuenta, y entonces a esto le llamaría, cuando le quito el hidrógeno, fenóxido. Entonces, los alcóxidos pues forman sales con los alcalinos. Entonces, por ejemplo, a este yo le llamaría, se dan cuenta que no tengo hidrógeno, no que potasio, sería etóxido de potasio. En este caso sería paraclorofenóxido, y está unido al sodio, sería paraclorofenóxido de sodio. Vamos a ver los éteres. Entonces, Yupac, los éteres los tengo que nombrar de la siguiente forma. A ver, Luis David Medrano, léame por favor. Los éteres sencillos se nombran como sustituyentes, se agrega al inicio de la palabra éter y se cambia ano por ilírico. ¿Ok? Pero esto es para los éteres pequeños, ya para los éteres grandes ya no funciona esto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un sustituyente metilo y tengo un sustituyente terbutilo. Los dos son pequeños y los puedo nombrar. Entonces, ¿cómo lo nombro? Éter terbutil etílico. O sea, lo estoy nombrando en forma alfabética. Luego acá se da cuenta que tengo un 1, 2, 3, 4, sería un isobutil, y en este caso un isopropil. Bueno, entonces, ¿cómo lo nombro? Se llamaría éter isobutil, que va alfabéticamente primero, isopropílico. Acá tengo dos grupos metilos como sustituyente, entonces se llamaría éter dimetílico. Entonces, esta nomenclatura funciona solo cuando los sustituyentes son pequeños o se pueden nombrar fácilmente. Ahora, como sustituyente se llama o se hace que la terminación hilo se cambia por oxi. Entonces, por ejemplo, acá tengo un sustituyente que se dan cuenta que es un éter cuando se une a este ciclo. Entonces, ¿cómo se le nombra? Pues este se llamaría terbutilo, pero como está con oxígeno sería terbutoxi. Entonces, ¿cómo se llama el nombre? Sería un ciclo que sería el 1 ciclohexeno, por supuesto aquí le doy prioridad al alqueno, y luego en posición 3, 1, 2, 3, tengo el terbutoxi. Entonces sería 3 terbutoxi, 1 ciclohexeno. Acá tengo, en este caso tengo, se dan cuenta, solo tiene un carbono, entonces se llamaría metoxi,
¿verdad? Y luego, pues para nombrarlo, se nombraría como para-dimetoxibenceno. Acá tengo una cadena carbonada más larga. La cadena carbonada más larga es de 12, entonces el nombre base sería dodecano. Luego de esto, pues tengo que nombrar los sustituyentes. En este caso, en el carbono 2 tengo un metilo, en el carbono 4 tengo un metóxido, en el carbono 5 tengo un isopropilo o tengo un metiletil, si lo quiero nombrar como IUPAC puro, y en el 9 tengo un metilo. En este caso, pues yo puse el nombre, no el nombre IUPAC puro, no que el nombre correcto, a este le puse isopropil. Entonces sería 5 isopropil, 2, 9 dimetil, acá está 2, 9 dimetil, 4 metoxidodecano. Ese sería el nombre ya de esta sustancia. Entonces ahora acá ya tienen ustedes que saber lo que es la nomenclatura que hemos visto, y tienen que saberse los grupos funcionales y tienen que saberse lo que son las diferentes órdenes de prioridades. Bueno, entonces acá podemos ver que podemos nombrar también al éter como oxa y lo trabajamos como que fuera parte de la cadena carbonada. Eso es cuando hay muchos éteres dentro de una cadena. Bueno, entonces en este caso se dan cuenta de que tiene 10 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos tomando los oxígenos como que fueran partes de cadena carbonada, pero no es así. Bueno, entonces ¿cómo los nombramos? Entonces el nombre base en este caso sería diol, sería 1, 10 diol. Y luego en este caso se dan cuenta que en carbono 3 y en carbono 7 tengo oxa. Como son dos, le tengo que poner lo que es el prefijo di. Entonces sería 3, 7 dioxadeca. Ahí le puse N, eso hay que quitarlo. Sería deca únicamente. Y de ahí 1, 10 diol. Ese sería el nombre. Aquí estamos contando el oxígeno como que si fuera cadena carbonada. Por supuesto, esto es cuando tengan muchos éteres dentro de una cadena carbonada. Es lo que pasa acá. Entonces acá, si se dan cuenta, tiene una cadena carbonada de 27. O sea, ¿qué sería qué? Sería heptacosano. En este caso, como tiene dos alcoholes en carbono 1 y en carbono 27, entonces sería 1,27 diol. Hay que quitarle la N ahí, entonces sería heptacosa 1,27 diol. Ese sería el nombre correcto base. Bueno, luego de eso tengo que contar los sustituyentes. En este caso tengo en carbono 5, en carbono 9, en carbono 12, en carbono 15 y en carbono 21. Tengo oxa. Como son 5, entonces sería pentaoxa heptacosa 1,27 diol. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces vamos a ver las propiedades físicas de los alcoholes. Bueno, ¿cómo esperamos las propiedades físicas de los alcoholes? Los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno, Luis David Medrano, ¿sí o no? Sí se puede. Bueno, entonces sus propiedades físicas van a ser altas, porque los que forman puentes de hidrógeno pues tienen propiedades altas. Léame por favor, María Fernanda. Van a afectar las propiedades físicas de los alcoholes por la formación de puentes de hidrógeno. Ok, entonces va a tener propiedades altas. Bueno, a ver, léame María Elisa, por favor.
Además, la polaridad del enlace carbono-oxígeno. O sea que va a tener tres fuerzas intermoleculares. Van der Waals, que tiene todos los compuestos orgánicos, tiene dipolo-dipolo debido al enlace carbono-oxígeno y tiene puente de hidrógeno. O sea que esperamos que tengan propiedades físicas altas. Además, como forma puente de hidrógeno y el agua forma puente de hidrógeno, ¿se acuerdan que la ley universal decía que igual disuelve igual? Entonces los alcoholes de bajo peso molecular pues van a ser solubles, completamente solubles en agua. Bueno, entonces, como ya dijimos, las propiedades físicas respecto a los otros grupos anteriores van a ser muchísimo más altas debido a que forman puente de hidrógeno, ¿ok? Vamos a ver la solubilidad. Pues entonces, como sabemos que el OH forma puente de hidrógeno y también es un enlace polarizado tanto el carbono-oxígeno como el OH, entonces van a ser polares. Entonces, como son polares, pues entonces quiere decir que con el agua, porque cuando hablamos de solubilidad normalmente estamos hablando de agua. Entonces van a ser completamente solubles el metanol en agua, el etanol, el propanol, el isopropanol y el terbutanol. Y ahora, lo que es el butanol, el 2-butanol y el isobutanol son regulares. El petanol también ya baja la solubilidad, el 2-pentanol baja más, sube un poquito porque es más ramificado, el 3-pentanol también sube porque es así más arbóreo, y el neopentanol, que es el más arbóreo de todos, entonces por eso es de que es soluble, como supuestamente entre más ramificado hay, menos fuerzas intermoleculares hay. Entonces en este caso, si ustedes hacen el dibujo, el pentanol sería 1, 2, 3, 4, 5. Acá tienen el OH. Entonces este va a tener más fuerzas de Van der Waals porque es lineal. Bueno, entonces ahora miremos el 2-pentanol. Entonces sería el mismo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en OH va a estar en el carbono 2. Entonces este se da cuenta que es más ramificado, va a ser más esférico, por lo cual va a tener menos fuerzas de Van der Waals y por eso es de que quiere decir de que va a aumentar un poquito más su solubilidad por ser esférico. Bueno, y ahora en el 3-pentanol 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí es muchísimo más esférico que el otro. Y entonces lo que va a pasar es de que va a tener, como vimos en la tabla ahí, va a tener un poquito más de solubilidad. Y el neopentanol, que sería el más esférico de todos, ¿verdad? Acá tendría 1, 2, 3, 4, 5 y acá tendría el OH. Este sería el más circular. Entonces resulta que ahora, como esto es muy esférico, a pesar de que tiene 5 carbonos, sí es completamente soluble en agua. Y ahora el hexanol pues ya es muchísimo menos soluble, el octanol, y en el caso del etilenglicol es más soluble porque tiene 2 OH, pues a mayor cantidad de OH mayor solubilidad, ¿va, jóvenes? Y la glicerina que tiene 3 y este tiene 3 OH, entonces va a ser más soluble y propiedades físicas más altas, ¿ok? A mayor cantidad de OH, pues mayor solubilidad. No sé si hay alguna duda. Vamos a ver los puntos de ebullición. Pues los puntos de ebullición, si miran ustedes, pues normalmente van a ser altos, ¿verdad? Porque como forman puente de hidrógeno, sus propiedades físicas son altas. El más pequeño tiene 64, o sea que es líquido a temperatura ambiente, ¿verdad?
En el caso de los halogenuros, que sería el fluoruro, miren, estos dos primeros son líquidos. Perdón, son gaseosos, no son líquidos. Entonces, ahora en el caso del propílico, miren, prácticamente este es gaseoso a temperatura ambiente, pues porque 2.5 grados es muy poco. Entonces, se dan cuenta ustedes que comparado con los halogenuros que no tienen puente de hidrógeno, las propiedades físicas, en este caso el punto de ebullición, es muchísimo más alto, ¿verdad? Y cuando tienen varios OHs, pues las propiedades físicas se ven todavía más agrandadas, ¿verdad? Ok, en el caso del 1,3 propanotiol, que sería la glicerina, es 290 grados el punto de ebullición. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Vamos a ver ahora que pueden presentarse dos tipos de puentes de hidrógeno. Pueden presentarse los tipos de hidrógeno, puentes de hidrógeno intramolecular, que significa entre moléculas, y el intermolecular, que sería dentro de la misma molécula. Entonces aquí tenemos el ejemplo, tenemos el 1-propanodiol, el 1,3-propanodiol. Acá puede formar, ¿cuántos puentes de hidrógeno? Puede formar uno con el hidrógeno, y estos electrones libres pueden formar puentes con hidrógeno también. O sea que en total tiene 6 posibilidades de formar puente de hidrógeno. Entonces quiere decir que entre más probabilidades o más oportunidades de formar puente de hidrógeno tenga un compuesto, sus propiedades físicas van a ser más altas. Bueno, aquí tengo, en este caso, se dan cuenta de que en el 1,2-propanodiol se dio un enlace intermolecular, ¿verdad? O sea, dentro de la misma molécula. Entonces, ¿qué pasó? En este caso, ¿cuántas oportunidades de formar puentes de hidrógeno intramoleculares tengo? A ver, Marlon. Acá en el 1,3 tengo 6. Acá, ¿cuántos tengo? ¿Cuántas oportunidades de formar con otras moléculas? A ver, Marlon. Marlon, ¿sabe o no sabe? Bueno, a ver, Mayra Johanna, nos podemos tardar un año para esperar qué dicen ustedes. A ver, Mayra Johanna, ¿cuántos enlaces forman? No, hasta ahorita se escuchó un poco. A ver. Bueno, ¿cuántos forma entonces? Bueno, yo ya había dicho 5, pero ahorita dice que son 4. Son 4. Aquí tengo 1, 2, 3 o 4. Entonces, ¿cuál de estas dos va a tener mayores propiedades físicas, Mayra? ¿El 1,2 propanodiol o el 1,3? Johanna, Mayra Johanna. El 1,3. El 1,3 porque forma 6, en cambio en este solo forma 4. Bueno, entonces se dan cuenta que en este caso el enlace intramolecular está disminuyendo la formación de enlaces intramolecular, por lo cual sus propiedades físicas van a ser más bajas. Entonces, esto es un llamado de atención que cuando los grupos funcionales que pueden formar puente de hidrógeno están más cerca, entonces puede haber interacción entre los mismos. Se dan cuenta que aquí este OH está más cerca que acá, por lo cual eso va a cambiar sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. ¿Ok? Ojo con eso, la distancia entre grupos. Vamos a ver la solubilidad de fenoles. Entonces, el fenol es poco soluble en agua. ¿Por qué? El problema del fenol no es el OH, el problema del fenol es el aromático que está unido. Los aromáticos son completamente insolubles en lo que es el agua. En este caso, el fenol, como tiene un OH, lo hace un poquito más soluble. Entonces podemos ver que la solubilidad de los fenoles en agua va a ser baja, porque el más sencillo, que es el fenol, pues tiene 9.3 gramos, que es una solubilidad baja, no es una solubilidad alta. Por supuesto, la solubilidad se puede aumentar cuando se aumenta la temperatura. Vamos a ver los puntos de fusión. Acá tengo los fenoles. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el más pequeño de los fenoles es el fenol, tiene 43 grados centígrados.
Entonces quiere decir de que debido a que forma puentes de hidrógeno, resulta que el fenol, pero el fenol, fíjense ustedes que el fenol es así, si ustedes miran un frasco de fenol, pues va a tener como que una parte líquida y una parte sólida, así se va, porque como a temperatura de 43, a temperaturas por ejemplo acá que tenemos 25 a 30 grados, pues entonces así se denomina como helicoescente. Helicoescente significa que tiene parte sólida y parte líquida. Entonces, por lo general, los puntos de fusión de los fenoles van a ser altas. Aquí podemos ver ya cuando tenemos dos OHs, como el catecol, más de 100 grados de punto de fusión. Entonces, eso se debe a la formación de puentes de hidrógeno. Sus propiedades físicas también son más altas. Miremos los puntos de ebullición, pues al igual que el anterior, pues van a ser bastante altos. Punto de ebullición 182, ¿verdad? Y todos los demás están altas, debido a la formación de puentes de hidrógeno. Bueno, entonces aquí vamos a ver la influencia de los éteres. Fíjense pues, los éteres, a ver, léame por favor Miguel Ángel. Son sustancias líquidas muy volátiles, usualmente menos densas que el agua. Ok, entonces, fíjense pues, ¿qué es lo que quiere decir? Debido a que a los éteres ya no forman puente de hidrógeno, pues ya sus propiedades físicas se fueron para abajo. A ver, léame por favor, Stuart, por favor. Insolubles en agua por los grupos R. Ok, normalmente ya cuando el grupo R es muy grande van a ser insolubles, pero los pequeños sí son solubles. A ver, léame por favor, Mildred. Son polares por el enlace CO. O sea que en este caso, debido al enlace carbono-oxígeno, pues muestran cierta polaridad. Luego, a ver, léame por favor, Andrés. Forman puentes de hidrógeno. No forman puente de hidrógeno porque no tienen hidrógeno. A ver, léame Esmeralda, por favor. Son poco reactivos y por ello se utilizan como disolventes. Ok, entonces estos son disolventes polares. Acá tenemos el dimetiléter, que es el más pequeño, es infinitamente soluble en agua. Ya el etilmetiléter, que los sustituyentes son más grandes, ya es soluble. Ya el de etiléter se dan cuenta que ya bajó su solubilidad porque los grupos etilo hacen que sea insoluble. El dipropiléter es poco soluble, el diveniléter es poco soluble, el tetrahidrofurano sí es soluble, el 1,4-dioxano sí es soluble y el diisopropiléter es poco soluble. Entonces, en el caso del tetrahidrofurano y el dioxano son ciclos, por lo cual quiere decir de que son más esféricos, por lo cual va a ser más, aquí no quité lo de espectroscopía, jóvenes, entonces ahí nos vamos a quedar para poder pasar a lo del examen, jóvenes. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos bien? Bueno, entonces voy a borrar esa parte de espectroscopía que se me olvidó borrarla, que eso no lo vamos a ver, y entonces prácticamente terminamos la parte 1 de la unidad 2. Bueno, entonces estén listos, ya les voy a mandar a su correo, espero que ahora a todos les llegue, si no les llegue saben que por Messenger. Que tengan un feliz fin de semana, que sigan bien en sus familias y nos vemos el día martes entrante. Que Dios los bendiga, un abrazo a todos. ¿De tiempo cuánto tenemos? Igual que la vez pasada, son 15 minutos. Ok, gracias, mi amor. Bueno, feliz día, se cuidan. Nos vemos, se cuidan, un abrazo a todos, se cuidan, nos vemos.